¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Todos los días en laboratorios de todo el mundo, algún científico está encontrando algo nuevo sobre SARS-CoV-2. Y como hemos comentado en otras ocasiones, esos conocimientos tomados de manera independiente normalmente no son muy llamativos, que digamos. Pero cuando junta usted suficientes descubrimientos de este tipo, aparecen cosas realmente interesantes. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Science que está enfocado al estudio de un aspecto particular de una de las proteínas del virus, una de las proteínas de SARS-CoV-2. Esta proteína, la famosa proteína S, es esta estructura que le da aspecto de corona al virus, de allí viene el término coronavirus. Existen muchos tipos de virus diferentes y en muchas categorías existen estas estructuras que proyectan por encima del cuerpo de los virus. El nombre que se les da es de peplómeros. El estudio de los peplómeros de los virus que los tienen desde luego, es de gran importancia para muchos investigadores diferentes porque son precisamente los peplómeros los que le permiten a muchos virus aferrarse a las proteínas de las células que van a atacar. Y por lo tanto, el entender el funcionamiento de estas estructuras y el descomponerlas con algún medicamento o con anticuerpos o con lo que sea, es de alta prioridad para los investigadores que están buscando vacunas o curas contra enfermedades como SARS-CoV-2. Bien, sabemos desde hace ya un buen tiempo que el SARS-CoV-2 casi con seguridad viene de murciélagos. No se ha podido establecer esto de manera absoluta por razones que me parece son obvias. Los virus son estructuras relativamente simples si las compara usted incluso con las células vivas más pequeñas. El que por accidente aparezcan dos estructuras simples similares es más fácil a que por accidente aparezcan dos estructuras similares, pero que sean más complejas. El que un coronavirus, y hay muchos tipos diferentes de coronavirus, sufra un cambio molecular relativamente pequeño que lo convierta en peligroso, es algo relativamente fácil que pase con cualquier coronavirus, sea un coronavirus de murciélago o algún otro tipo de coronavirus. Entonces sí, el coronavirus actual, el que nos preocupa, SARS-CoV-2, es muy similar, casi idéntico a algunos coronavirus que se encuentran en murciélagos. Pero en honor a la verdad no podemos asegurar más allá de toda duda que el origen de estos virus haya sido en murciélagos, porque existen coronavirus no muy diferentes a los de los murciélagos, pero en otros animales. El caso es que el entender qué fue lo que ocurrió para que SARS-CoV-2 se convirtiera en un virus capaz de infectar a seres humanos es de gran importancia. Y el entender qué cambios moleculares pequeños pueden permitirle al virus volverse más infectivo es también de gran importancia. Esto nos permite entender mejor cuál es el alcance de las mutaciones que puedan en un momento dado volverse peligrosas para la sociedad humana. Los virus están mutando continuamente y lo hemos comentado en muchas ocasiones. Cuando un virus invade a una célula, le da instrucciones para ponerse a fabricar copias del mismo virus. De una sola célula pueden salir 100,000 o más copias de un virus. Y el proceso de copiado, aunque tiene sus mecanismos de corrección, nunca es perfecto. De una sola célula pueden salir muchas variedades diferentes. En la gran mayoría de los casos, estas variedades que se producen por mutaciones accidentales no pueden infectar a otras células. Los virus que las tienen no se le pueden pegar a ninguna célula y tarde o temprano se desactivan. Se hacen viejos. Las proteínas de la estructura de estos virus van perdiendo sus cualidades. Son moléculas grandes que están sometidas continuamente al golpeteo de moléculas cercanas, a la radiactividad natural del ambiente, etc. Todo eso va rompiendo
lentamente a las moléculas más frágiles, que son las moléculas grandes, como las proteínas. Y lo mismo pasa con los ácidos nucleicos, que son moléculas aún más frágiles. El ARN de un virus es excepcionalmente frágil. Y además, en los virus no existen proteínas que estén continuamente revisando el material genético del virus para corregir cualquier error, como pasa en nuestras propias células. En las células humanas existen proteínas que se encargan de reparar los errores menores que aparecen en el ADN de nuestras células como consecuencia de lo que le mencioné antes. El golpeteo de las moléculas de agua y otras moléculas pequeñas contra las moléculas de ADN en el interior de nuestras células, el impacto de partículas subatómicas que se mueven a gran velocidad producidas por átomos de uranio que hay por todos lados aquí en la Tierra o que vienen desde el espacio, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que pueden sacudir y maltratar a una molécula grande y frágil como el ADN. Y en nuestras células existen sistemas de corrección. Y por cierto, ahí lo hemos comentado también que hay seres vivos que tienen sistemas de corrección excepcionalmente buenos, como por ejemplo Deinococcus radiodurans, una bacteria verdaderamente espectacular que puede vivir en el interior de algunos rincones de los reactores nucleares. Soportan muy bien los altos niveles de radiactividad. Y por cierto también, parece que la vejez del ADN producida precisamente por este golpeteo continuo que causa daños que no siempre se pueden corregir, está cada vez con más claridad asociada esta vejez del ADN con la vejez del cuerpo. Así que si se mejoran los sistemas de corrección de proteínas, vamos a poder corregir de mejor manera, de manera automática, los errores en el ADN en nuestro cuerpo. Si llegamos a encontrar la manera de modificar la información genética de nuestro cuerpo para fabricar mejores proteínas que vigilen al ADN, no solamente envejeceríamos mucho más lentamente, sino que además eso resultaría crucial para la conquista de la Luna y Marte. Pero eso es otro tema. Es un tema del que vamos a tener que hablar pronto porque es una tecnología tan importante para la colonización del sistema solar como el desarrollo de naves espaciales como el sistema Starship de la compañía SpaceX. Otro día le digo por qué. Bueno, regresando al virus. En un artículo reciente publicado en Science se hace un análisis de uno de los 1297 aminoácidos que forman a la famosa proteína de pico. Acuérdese que hemos dicho, metafóricamente, que las proteínas son como palabras moleculares y las letras moleculares que forman a esas palabras se llaman aminoácidos. La secuencia de aminoácidos en una proteína determina la función de la proteína. El por qué ocurre esto escapa a lo que le quiero explicar en esta ocasión. Pero el caso es que si usted cambia alguna de las letras moleculares de una proteína, a veces no pasa nada. O a veces la proteína cambia por completo su operación. Por ejemplo, y es un caso que se mencionaba mucho en la escuela primaria, o más bien en la secundaria. No sé si seguirán dando clases de este tipo en las secundarias, espero que sí. Pero si usted cambia uno solo de los varios centenares de aminoácidos que tiene la molécula de hemoglobina, los glóbulos rojos que se forman con esa hemoglobina parecen como lunas en cuarto creciente, no pueden llevar bien oxígeno y aparece una condición que se llama anemia falciforme, con cambiar una sola letra molecular, con sustituir un aminoácido por otro. La proteína tiene la misma cantidad de aminoácidos, pero con cambiar una sola letra de esa palabra molecular cambia la estructura completa de la proteína. Es un poco lo que pasa con las palabras de a verdad, las que usamos para comunicarnos. Si usted está leyendo un texto y encuentra una palabra un tanto rara, por ejemplo que diga banco con V, pues entiende usted que se trata de un error de dedo y si lee el contexto de la frase puede entender lo que la frase pretendía decir. Es decir, que ese pequeño error es indeseable, pero no altera el significado de la palabra. Pero a veces un cambio en una letra puede cambiar por completo el significado de la palabra.
Basta con quitar un acento, por ejemplo. Dejar la misma letra pero sin acento para que una palabra cambie de sentido. Y eso puede cambiar el sentido de una frase completa. A veces alguna mutación, algún cambio de una sola letra molecular, algún cambio de un solo aminoácido en una proteína puede producir cambios importantes. Pues bien, mire, a principios de 2020 se hizo un estudio de una variante especialmente preocupante, una variante de SARS-CoV-2 especialmente preocupante que se conoce como la mutación de dedo 614G. Los virus que tienen esa mutación se dicen que pertenecen a la variante inglesa. ¿Se acuerda de la variante inglesa? Bueno, esta variación empezó a hacerse muy popular rápidamente, muy popular, es decir, muy común, porque resultó ser más infectiva. Es más fácil contagiar a una persona con el virus de la variedad inglesa que con el virus clásico que inició la infección. En la página 525 del número correspondiente a esta semana de la revista Science, al número correspondiente al 30 de abril, todavía no ha salido el siguiente, sale uno por semana, y no crea que tiene 530 páginas, sino que se van numerando las páginas a partir del primer día de enero de cada año. De todas maneras, cada revista que sale cada semana es gordita y bien sabrosa, aunque a veces leerla cuesta un poquito de trabajo, pero tiene muy buenos contenidos. Bueno, el caso es que la variante que tiene la mutación D614G involucró un cambio pequeñísimo en la proteína de pico. La proteína de pico tiene 1297 aminoácidos, 1297 palabras moleculares. Si usted cambia el aminoácido 614 de una cierta manera, en el lugar 614 cambia un aminoácido por otro, la proteína de pico cambia sustancialmente su comportamiento. Si cambia usted un ácido aspartico, que es un tipo de aminoácido, por una glicina en la posición 614 de la proteína de pico, el virus resultante, el que tiene la proteína con esa mutación, se puede escapar de mejor manera a los anticuerpos que pueda generar el cuerpo contra la variedad clásica. Esto es lo que le permite a esta variedad pasar con relativa facilidad de una persona a otra. Pero además, resulta claro que este virus, el virus que tiene esta mutación, resulta un poco más afín a la proteína ACE2, que es la proteína que se encuentra en la superficie de algunas células y que sirve de punto de enganche para el virus, para poder entrar a atacar. Entonces, de un solo golpe y de manera accidental, el virus obtiene dos ventajas. Uno, escapa mejor a la atención del sistema inmune. Y dos, puede infectar de una manera un poco más ágil a nuestro cuerpo. Ahora, no todas las mutaciones son perfectas. Esta mutación le permite al virus aferrarse de mejor manera a las células que va a atacar, porque es más afín su proteína de pico a la proteína ACE2. Sin embargo, por las circunstancias de este virus, y todavía se está tratando de entender a nivel molecular exactamente qué pasa, el virus es bueno para infectar las vías respiratorias superiores, pero no muy bueno para infectar las vías respiratorias profundas. ¿Qué significa esto? Que es más fácil que el virus ataque a células que se encuentran en nuestra garganta, por ejemplo, a que ataque a nuestros pulmones. Y eso es muy importante. En general, mientras más cerca de los pulmones está la fuente de infección, más seria es la enfermedad. Las enfermedades, esto vale también para la gripe y para muchas otras enfermedades de las vías respiratorias. Cuando lo que se infecta es principalmente la garganta o la parte de arriba de los bronquios, la infección, que puede ser severa, es menos severa. Así ocurre en los pulmones. Es en los pulmones donde está ocurriendo lo más importante de todo el trabajo de las vías respiratorias, que es el intercambiar oxígeno y dióxido de carbono.
fundamental para mantener la vida, momento a momento. Además, los pulmones son estructuras muy complejas y muy delicadas y cualquier infección puede dañar estas estructuras delicadas, los alvéolos, y es más difícil hacer llegar medicamentos a los pulmones. Entonces, por muchos motivos, una infección en los pulmones es más seria que una infección en los bronquios o en la garganta. Pues bien, el caso es que la variedad D614G, que se encuentra presente en la mayoría de los virus que circulan en muchas partes del mundo, es realmente más contagiosa, pero a diferencia de otras mutaciones que se han encontrado, no cambia el porcentaje de hospitalización. De cada 100 personas con el virus, las personas que deben ser hospitalizadas cuando son infectadas por la variedad D614G es la misma que las personas que son infectadas por la variedad clásica. El estudio molecular de lo que está pasando con esta proteína está empezando a revelar nuevos aspectos del funcionamiento de la proteína que hasta hace poco eran oscuros. En varias ocasiones a lo largo de estos meses le hemos presentado cómo el incremento en nuestro entendimiento de la forma en la que funciona la proteína de pico ha permitido anticipar qué tipo de medicamentos de segundo uso podrían ser efectivos para reducir la probabilidad de que la enfermedad grave termine mal. Y gracias a eso se han desarrollado varios medicamentos, algunos cócteles de anticuerpos, en otros casos se han utilizado medicamentos que ya se utilizaban para otras cosas, hemos hablado mucho de eso. Eso ha aumentado la supervivencia de la gente que sufre la enfermedad grave de manera importante. En algunas ocasiones el porcentaje de curación o cuando menos de supervivencia de las personas que pasan por la enfermedad grave ha subido de manera dramática gracias en buena medida a que hemos medio aprendido algo sobre el funcionamiento de la famosa proteína de pico. Y ese conocimiento nos ha permitido buscar soluciones, aunque sea parciales, al problema de las infecciones virales por SARS-CoV-2, las que producen enfermedad grave. Lo que pasa con esta variante del coronavirus es que la presencia de glicina parece hacer que la proteína de pico se empiece a disparar antes de tiempo. Acuérdense que la proteína de pico tiene, figurativamente hablando, una especie de mecanismo de resorte que se dispara cuando la proteína de pico toca a la proteína AC2 en nuestras células. Eso hace que ambas se junten, el virus queda pegado a la célula y puede entrar. Bueno, en el caso de esta variante del virus, la presencia de esa glicina hace que esa región del coronavirus se dispare más fácilmente. Esto le permite al coronavirus pegarse de mejor manera al tocar una molécula de ACE2. Aparentemente, cuando un virus clásico toca a una célula, aunque logre tocar a una proteína ACE2, no siempre se dispara el proceso molecular que liga a esa proteína con la proteína de pico. Pero esta mutación hace que el proceso sea más efectivo. Es más fácil, por lo tanto, que el virus quede fijado a la célula que ha tocado y, por lo tanto, que inicie una infección. Esto también tiene otro valor. Resulta que gracias a este conocimiento estamos empezando a entender de mejor manera cómo es que se dispara la proteína de pico. Si llegamos a entender bien este proceso, podría en principio desarrollarse algún anticuerpo o algún medicamento que sea en principio poco tóxico, fácil de fabricar, etcétera, que dispare proteínas de pico. Los virus que circulan en la sangre de pronto dispararían sus proteínas y al tocar a una célula susceptible ya no podrían engancharse porque es un poco como ponerle
también de nuevo metafóricamente hablando, ponerle queso a ratoneras que ya se dispararon. Los ratones no van a caer en la ratonera. Las proteínas de pico ya disparadas no se pueden ligar con la proteína ACE2. Para que ocurra esa unión, la proteína de pico tiene que estar cargada y se dispara al momento de tocar a la proteína ACE2. Entonces podría usted inactivar al virus. Y todo parece indicar que el mismo estímulo que produce el disparo de la proteína de pico mutada produciría también el disparo de la proteína de pico no mutada. Si esto es cierto, hay que hacer la investigación. Quizás se podría fabricar un medicamento genérico contra coronavirus, que es algo de lo que se viene hablando ya desde hace tiempo en muchas revistas arbitradas, que empiezan a distinguirse en el horizonte varias posibilidades para crear medicamentos que sean efectivos contra todas las variedades de coronavirus. La ciencia va revelando poco a poco pequeños pedacitos de verdad sobre el universo. Cada uno de ellos cuesta mucho trabajo y es documentado en artículos densos, llenos de palabras especializadas, de conceptos muy precisos. Y bueno, se requiere un entrenamiento especial para poder leerlos. Un entrenamiento que puede adquirir cualquier persona que sea suficientemente que esté suficientemente interesada en el tema. No crea que es un arte negro el leer artículos científicos, pero sí necesita usted un poquito de paciencia al principio. El caso es que cada pequeño descubrimiento requiere de un gran esfuerzo para hacer el descubrimiento y para documentarlo. Cada uno de estos trabajos por sí mismos prometen poco. La suma de esos trabajos empieza a prometer cosas como la que le acabo de mencionar. Una última observación: en el mismo número de la revista Science aparece un editorial en el que hablan de la severa, más bien esto fue en Nature de esta semana, es que Nature y Science salen cada semana. A lo largo de la pandemia y a pesar de la importancia que tiene el desarrollo de la ciencia para detener esta pandemia, que además del costo humano que ha sido verdaderamente terrible, ha resultado ser enorme en términos económicos, mayor que la crisis de 2008, por ejemplo. A pesar de eso, la cantidad de trabajos en el mundo de la ciencia en Estados Unidos está disminuyendo y los salarios también. Lo que le voy a decir vale para lo personal y para el colectivo. Nuestro futuro depende de nuestra capacidad para el pensamiento objetivo. De manera organizada, ese pensamiento objetivo se llama ciencia. La ciencia nos otorga las bases sobre las cuales podemos construir la tecnología con la que generamos nuestra salud, nuestro bienestar, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca antes hemos dependido tanto de ese proceso como ahora. Es gracias a que este proceso sigue activo que hemos logrado desarrollar vacunas en solamente un año, y muchas vacunas. En el futuro vamos a enfrentar otras crisis, inevitablemente crisis ambientales, crisis por cuestiones de enfermedades. Las enfermedades aparecen a cada rato, nada más ve la historia de la especie humana y verá si no. Vamos a enfrentar probablemente crisis que tengan que ver con la dispersión de la especie humana por el sistema solar, que está por comenzar, etcétera, etcétera. Para enfrentar con éxito esas crisis necesitamos de la gente que se dedica a crear y dispersar conocimiento. Y resulta verdaderamente absurdo darse cuenta que en medio de la peor crisis científica en la historia de la humanidad, lo que le dije para Estados Unidos vale para otros países. Los países con mayor producción científica, en la mayoría de los casos, están pasando por una situación similar. Es claro que vamos a tener colectivamente que analizar nuestra escala de valores sociales si queremos crear un mundo mejor para nosotros y para los que vengan después de nosotros en el futuro. Mientras tanto,
recuerde lo siguiente: incluso con todo este problema que le estoy mencionando, la ciencia sigue generando resultados útiles, muy valiosos. Ya tenemos vacunas que están resultando ser efectivas para enfrentar la pandemia. Tenemos cada vez más posibilidades de medicamentos de segundo uso que ayudan a paliar los efectos de la enfermedad grave. Entendemos mejor al virus, sabemos cómo controlar nuestro comportamiento para reducir contagios. Tenemos todo lo que necesitamos para detener la pandemia. Lo único que nos falta es disciplina. Tenga cuidado de escuchar únicamente a las autoridades de salud, a la gente que sabe. No haga caso de rumores. Mantenga la distancia social, use la mascarilla de la manera correcta y mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.